Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, nueva traducción viviente. Hechos capítulo 20. Versículos del 1 al 3. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida, entonces decidió regresar por Macedonia. Nota: cuando Pablo estuvo en Grecia, pasó la mayoría de su tiempo en Corinto. Desde allí escribió la carta a los romanos. Pablo no había ido a Roma, pero otros creyentes habían comenzado una iglesia allí. En su carta, les dijo que su plan era visitarlos lo más pronto posible, Romanos 15, versículos del 23 al 29. La carta a los romanos es un ensayo teológico acerca del significado de la fe y la salvación, una explicación de la relación entre judíos y gentiles en Cristo, y una serie de guías prácticas para la iglesia. Versículo 4. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Nota: estos hombres que viajaban con Pablo representaban a iglesias que él había comenzado en Asia. Cada uno llevaba una ofrenda de su iglesia local para los creyentes de Jerusalén. El hecho de que cada hombre entregaría una ofrenda, le daría a la ofrenda un toque personal y fortalecería la unidad de los seguidores de Jesús. Esta también era una manera eficaz de enseñarle a la iglesia a ser generosa, ya que los hombres podían informarles a sus iglesias acerca de la manera en que Dios estaba obrando mediante sus ofrendas. Pablo habló de esta ofrenda en una de sus cartas a la iglesia en Corinto, ver 2 de Corintios 8, versículos 1 al 21. Versículos 5 y 6. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia, y 5 días después, nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Nota: el uso de la primera persona del plural, nos esperaron, subimos, nos reencontramos, y nos quedamos, indica que Lucas volvió a unirse al grupo en este lugar. La primera persona del plural no había sido usada desde el capítulo 16. Aun si no pudieran estar en Jerusalén, los judíos creyentes celebraban la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura de acuerdo a las instrucciones de Moisés, ver Éxodo 12, versículos del 43 al 51. Versículos del 7 al 9. El primer día de la semana, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando, y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Nota: las lámparas que titilaban eran candelas metidas en lámparas. Debido a las muchas candelas y a toda la gente que estaba reunida en el cuarto, seguramente había mucho calor. Esto, más el hecho de que Pablo hablaba por largo rato, sin duda contribuyeron a que Eutico se quedara dormido. Eutico probablemente tenía de 8 a 14 años de edad, la edad de un joven. Versículos del 10 al 16. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio.
Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros, y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día, navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente, cruzamos hasta la isla de Samos, y un día después, llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Nota: Pablo no alcanzó a celebrar la Pascua en Jerusalén, de manera que estaba especialmente interesado en llegar a tiempo para Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por tiempos difíciles, y Pablo le llevaba ofrendas de parte de las iglesias en Asia y Grecia. Posiblemente Pablo estaba ansioso de entregarles las ofrendas a los creyentes durante Pentecostés, ya que era un día de celebración y acción de gracias a Dios por su provisión. Versículos del 17 al 21. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: «Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús». Nota: la vida de un creyente no es fácil. Convertirse en cristiano no soluciona ni elimina todos los problemas. Pablo sirvió al Señor con humildad y con muchas lágrimas, pero nunca se dio por vencido. El mensaje de salvación era tan importante que nunca dejó pasar ninguna oportunidad para presentarlo. Aunque predicó su mensaje de diferentes formas para ajustarlo a sus oyentes, el mensaje era el mismo: arrepentirse de los pecados y volverse a Dios por medio de la fe en Cristo. La vida cristiana tendrá tiempos difíciles, lágrimas, tristezas y alegrías. Siempre debemos estar listos para hablarles a los demás acerca de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Sus bendiciones son de mucho más peso que las dificultades de la vida. Versículos del 22 al 24. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Nota: obligado por el Espíritu podría ser traducido: llevado de manera irresistible por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló a Pablo que lo encarcelarían y que sufriría. A pesar de tener ese conocimiento, Pablo no dejó de cumplir su misión. Su carácter firme fue un buen ejemplo para los ancianos de Éfeso, pues algunos de ellos también tendrían que sufrir por Cristo. Quizás pensemos que la vida es un fracaso a menos que nos divirtamos y obtengamos fama, dinero y éxito. Sin embargo, Pablo consideraba que su vida no valía nada a menos que la usara para la obra de Dios. Servir al Señor era más importante para él que cualquier beneficio que pudiera disfrutar. ¿Qué es más importante para usted, lo que consigue de la vida o servir a Cristo? Versículos del 25 al 38. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que,
después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Nota: la relación de Pablo con los creyentes de Efeso es un hermoso ejemplo de la comunión entre cristianos. Pablo los había cuidado y amado, e incluso había llorado a causa de su amor por ellos. Por su parte, los creyentes correspondieron su amor y afecto y se entristecieron por su partida. Todos oraron juntos y se consolaron mutuamente. Al igual que Pablo, usted puede desarrollar relaciones sólidas con otros cristianos. Cuide de ellos, simpatice con sus penas, comparta sus bendiciones, regocíjese y ore con ellos. Cuando usted se entregue en amor a otras personas, adquirirá una comunidad que lo apoye. Con tal de que pudiera hacer la obra de Dios, Pablo estaba contento con lo que tuviera, donde quiera que estuviera. Examine sus propias actitudes hacia la riqueza y la comodidad. Si piensa constantemente en lo que no tiene, en vez de estar agradecido por lo que tiene, es tiempo de que revise sus prioridades y ponga nuevamente la obra de Dios en primer lugar. Pablo era fabricante de carpas y gracias a este oficio se sostenía económicamente. No trabajaba para volverse rico sino para no depender de otras personas. Se mantenía a sí mismo y a quienes viajaban con él. Pablo menciona este detalle en algunas de sus cartas, ver Filipenses 4, versículos del 11 al 13, Primera de Tesalonicenses 2, 9. Estas palabras de Jesús no aparecen en los evangelios. Obviamente, no todas las palabras de Jesús fueron escritas, Juan 21, 25. Esta enseñanza puede haber sido transmitida de manera oral a través de los apóstoles. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.